¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa 200 años de mujeres pioneras. Los saludo, yo soy Jimena Cortés y quiero darle las bienvenidas a ustedes a este espacio que hemos creado en conjunto con Vicepresidencia de la República para homenajear a esas mujeres que día a día desde su labor aportan positivamente a nuestra sociedad. Esta es una alianza generada con el objetivo de crear pedagogía alrededor de la independencia de nuestro país, pero desde la óptica femenina, y qué mejor que hacerlo mostrando a las mujeres que nos llenan de orgullo. Nuestra pionera de hoy es Liliana Toro, una de las primeras reporteras gráficas que ha tenido nuestro país. Ella tiene una historia muy interesante que contar y también todo para inspirarnos el día de hoy. Liliana, bienvenida y gracias por acompañarnos en 200 años de mujeres pioneras. Buenas noches, gracias a ti, Jimena, y gracias al canal y a la Vicepresidencia por haberme tenido en cuenta para este programa tan bonito de las mujeres, de las 200 mujeres pioneras en Colombia. Así es, Lili. ¿Qué te parece si comenzamos contando esta historia desde el comienzo? Porque tú ya tienes un recorrido grandísimo, eres conocida en el medio, reconocida por tu talento y por todo lo que has hecho, incluso tienes un premio Simón Bolívar, pero yo quisiera conocer más allá la historia de Liliana, desde jovencita. ¿Cómo fuiste tú en el colegio? Comencemos por ahí. Bueno, pues yo estudié en un colegio de monjas que se llama el Santo Ángel de la Guarda y fui muy juiciosa, la verdad, era muy aplicada, era responsable, me gustaba estudiar, tuve muchísimas amigas, hasta el día de hoy conservamos ese grupo, es muy lindo, es un grupo como de 50 mujeres del colegio y tenemos un WhatsApp donde nos hablamos todos los días y nos apoyamos y nos queremos. Luego mi infancia fue mucho en Cali, porque mi familia es bayuna por parte de mi padre y mi mamá es alemana judía. Entonces nosotros pues nos criamos un poco en Cali, en Bogotá. Luego ya nos vinimos a vivir a Bogotá y empecé ya después del colegio, empecé a estudiar comunicación social en el externado. Y no alcancé a graduarme porque imagínate que me llamaron del Espectador para hacer prácticas. Yo me fui de una al último semestre y empecé a trabajar y bueno, seguí hasta el día de hoy como reportera y nunca hice la tesis. ¿En qué momento tú agarras una cámara y sientes esa conexión mágica o ese amor a primera vista que te hace sentir esto es a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida? Pues Jimé, la verdad es que mi papá desde muy chiquitos era todo el tiempo fotos y nos tomaba fotos de llorando, riendo, era bellísimo. Yo creo que de ahí viene como esa vena de la fotografía, porque si tuvieras el archivo que tengo yo de fotos de chiquitos y cuando estábamos en el parque, cuando estábamos en todos los lados mi papá era con cámara. Y cuando yo empecé a estudiar comunicación, pues yo estaba muy desubicada porque yo realmente para escribir no tenía ni idea de escribir. O sea, era chistosísimo, pero yo era la más mala del curso para escribir. Entonces, pues mi papá me regaló una cámara y yo empecé a tomar fotos en la Facultad de Comunicación. Cuando hubo un paro de la facultad, en el externado, entonces yo tomé todas las fotos de las marchas y de todas las cosas que hicimos. Y yo pienso que ahí como que empezó, me di cuenta que era realmente lo mío, me di cuenta que la parte visual era como la mía, que tenía mucho talento para la composición, para observar, para todo ese tipo de cosas. Entonces fue muy lindo, yo empecé en El Espectador con prácticas de periodismo escrito. Y entonces a mí me ponían a escribir en el computador y era muy chistoso porque yo me quedaba todo el día frente al computador esperando a ver qué iba a escribir. Y yo no escribía nada y cuando llegaba el periodista y me decía, bueno, ¿qué escribiste hoy? Yo le decía, no, pues nada, la verdad es que no tengo ni idea.
Entonces fue muy chistoso. Ya después, entonces, empecé a trabajar en un periódico que se llama El Pueblo de Cali. Mi papá me llamó y me dijo, mire, Mona, hay un trabajo en el Pueblo de Cali en el periódico, y me colgó el teléfono. Entonces yo me acuerdo que yo cogí, me quedé pensando y yo dije, ¿yo qué hago? Y yo he sido muy guerrera y muy decidida siempre, y pues cogí un avión y me fui para Cali y me presenté en el periódico El Pueblo. Y el director me recibió y me contrató para ser reportera gráfica en Bogotá. Me mandaron a cubrir fútbol. Y entonces, pues yo la verdad, en la vida de Dios había tomado una foto de fútbol. Y entonces yo llamé a los colegas del Espectador con los que había hecho la práctica. Había hecho práctica ya de periodismo escrito, pero era muy amiga de los fotógrafos. Entonces los llamé y les dije que cómo se tomaban las fotos de fútbol. Y ellos me dijeron, mire, Mona, tiene que poner el ISO, 1600 ISO, tienes que abrir todo el diafragma y tienes que disparar a todo lo que se mueva. Yo, bueno, listo, está bien. Entonces me fui al estadio, llegué y eran como 15 hombres esperándome, Dios mío. Y yo era muy jovencita y era muy bonita, me acuerdo. Y se me acercaron y me dijeron, ¿y usted quién es? Y yo del susto les dije, yo me llamo Liliana Toro Adelson, yo trabajo para El Pueblo de Cali y tengo todos mis papeles perfectos. Y me volteé y los dejé hablando solos y me fui para un tiro de esquina y ahí hice mi partido, ahí hice mis primeras fotos, que me salieron además muy lindas. Después de 3 años o 2 años y pico más o menos, me llamaron de una agencia de noticias. Estuve en RTI Televisión trabajando en las novelas y en los programas de RTI Televisión. Ahí fue como otra parte de mi trabajo muy linda, porque pues tampoco nunca había conocido a los actores, ni las novelas, ni cómo se hacía un programa de televisión. Entonces ahí fue también un aprendizaje, pero paralelo a eso, yo trabajaba con una agencia de noticias que se llamaba la Agencia de Noticias CIEP. Ya me cambié del periódico El Pueblo a la Agencia de Noticias CIEP. Ahí duré como unos 3 años también y fue maravilloso porque eran 3 periódicos. Era El Caribe de Barranquilla, El Pueblo El País de Cali y El Mundo de Medellín. Entonces yo ahí hice pues cosas maravillosas porque ahí empecé a hacer ya prácticamente todo, no solamente la parte política y deportiva, sino me tocaba el cubrimiento de noticias a todo nivel. Y ahí pues después ya seguí en la revista de Diana Turbay, después entré al Tiempo, después fui fotógrafa del presidente Virgilio Barco, luego me llamaron otra vez me volvieron a llamar del periódico El País, estuve también en la revista Cromos, o sea, se disparó mi carrera de reportera, ¿no? Yo me imagino que hay un sinnúmero de anécdotas que se dividen entre dolorosas y hasta chistosas por todo lo que has logrado con tu lente, que yo creo que te armabas como de un cuero bien duro para, como mujer en finales de los 80, en los 90, ir con tu cámara en medio de un espacio de pronto liderado por hombres y meterte en las entrañas de las problemáticas de este país, hablando en la década de los 90 sobre todo. ¿Cómo hacías para ser tan fuerte y para tener esa precisión que te llevaba a tomar esas imágenes en momentos tan duros? Ay, Jimé, yo no sé, yo creo que la misma profesión le va dando como a uno esa fuerza, porque realmente, mira, yo viví cosas muy duras en la época en que fui reportera. A mí me tocó toda la época de Pablo Escobar, toda la época de las bombas. Me tocaron muchas tomas guerrilleras, o sea, estuve con los guerrilleros en el monte. Tengo historias muy bonitas porque, por ejemplo, la historia de haber estado en el monte con los guerrilleros fue impresionante porque nosotros nos íbamos con los guerrilleros, ellos nos dijeron que nos íbamos para Medellín.
Y pues claro, nosotros avisamos a todo el mundo, a nuestras familias, a todos que nosotros íbamos para Medellín. Y resulta que cuando llegamos al aeropuerto, los guerrilleros nos dieron unos pasajes para irnos a Montería. Pero imagínate que en esa época no habían celulares, no había nada para uno avisar. Y nos fuimos a la de Dios. Entonces, nadie sabía que si a nosotros nos mataban allá en la guerrilla, nadie sabía dónde estábamos, porque nosotros inicialmente habíamos dicho que era Medellín. Entonces, pues el viaje fue por Entre Ríos, a caballo, muchas horas, fueron como 8 horas. Cuando llegamos a la unidad del EPL, yo me despisté mucho porque era de noche y ellos alumbraron la selva, como la unidad donde llegamos, y eran vestidos de militares, entonces yo me confundí, yo dije, Dios mío, ¿cómo así llegamos donde los militares? ¿Cómo es el rollo? No, eran los guerrilleros. Pero entonces, bueno, ahí estuvimos 5 días y ya los 5 días nos dijeron que los militares estaban cerca, que por favor saliéramos de la unidad. Entonces yo me acuerdo que con un periodista nos montamos en un caballo los dos y yo iba manejando el caballo, íbamos tran, 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 y el caballo se desbocó y salimos los dos así volando, trun, y nos pegamos una caída súper simpática. Pero eso nos salvó, porque cuando los militares nos entrevistaron, nosotros estábamos pues ya en otro cuento y estábamos muy lejos ya de la unidad y ellos no se dieron cuenta de que nosotros habíamos estado con los guerrilleros. Esa fue una de las anécdotas así como duras y simpática, porque pues pasamos muy rico y nos caímos muy chistoso. Y bueno, otra por ejemplo, pues otra anécdota, yo era muy jovencita cuando entré al tiempo y yo estaba en un periodo de prueba. Y resulta que me mandaron a cubrir la noticia del año, que era la liberación de Álvaro Gómez Hurtado, el 20 de julio de 1988. Yo me fui con un conductor que era primíparo, el periodista primíparo y la fotógrafa primípara. Y gracias a Dios, pues hice dos días de turno, y el segundo día, que era el 20 de julio, estábamos tomando trago, la gente tomaba trago y todo, pues por del susto y la cosa. Y entonces, ese día yo dije, yo no voy a tomarme nada, yo voy a estar muy juiciosa, yo quiero estar como pendiente de que si aparece Álvaro Gómez, pues esté en la jugada. Yo me colgué una cámara blanco y negro acá y me colgué la otra cámara de color, porque en esa época se usaban 2 cámaras. Y en ese momento, como a las 6 de la tarde o 6, antecitos de las 6, apareció Álvaro Gómez y todos los periodistas se habían ido a comprar a una tienda el trago, imagínate la embarrada. Y yo fui la única que logré las 5 fotos únicas y pegué la chiviada más tenaz, porque me subí a un muro de 1 metro y salté adentro de la casa del doctor Álvaro Gómez. Y pude lograr hacer blanco y negro y color, y con esas fotos me dieron el contrato del periódico El Tiempo. Estuve 3 años en el periódico, muy duros, muy duros. Fue una época de mi vida bastante fuerte, porque pasé cosas muy duras en el periódico, me di muchas envidias, me tocó, no quisiera de pronto contar mucho de eso, pero pues sí fue duro, fue duro. Me imagino que duro, y estoy contigo en lo que no tiene caso entrar en detalles de pronto ahora en eso, pero me imagino que parte de lo que lo hacía tan duro era que tú eras mujer en un medio dominado por reporteros gráficos hombres. ¿Qué te daba la fuerza cuando a veces querías ya tirar la toalla y de pronto era muy hostil el ambiente? ¿Sabes qué me daba la fuerza? Que yo era muy buena fotógrafa, era muy buena reportera, entonces, y yo siempre he sido como muy segura de lo que soy, realmente nunca he tenido como, ¿cómo se dice?, complejos ni cosas raras, ¿no? Pero sí fue una época dura, porque mira, yo era muy inocente, yo era una persona que creía en las cosas y me tocó volverme muy dura, entonces cuando ya me di cuenta que me hacían tanto daño y que me dañaban mis rollos y que me revelaban mal y que... Entonces lo que hice fue hacer mis cosas yo misma. Yo empecé a revelar mis rollos, a revelar mi material, a estar pendiente de las cosas. Después empecé a trabajar en cromos. Fue una época maravillosa con el editor Fernando Garavito, que él murió ya hace unos años. Luego me volvieron a llamar del diario El País de Cali
y volví a trabajar con ellos otra vez, que fue una época bonita. Y luego me llamaron del periódico El Espectador, donde fue, pues, era el periódico donde yo más deseaba trabajar en mi vida de reportera. Fue muy lindo estar ahí, la verdad. Fueron años maravillosos, de cubrimientos maravillosos, de muchas enseñanzas. Eran colegas que me respetaban muchísimo, que me querían, que jamás me hicieron daño, jamás se metieron con mi trabajo, ni con mis rollos, ni con el revelado, ni con nada. Y después de ahí, del periódico El Espectador, en el año 2000, el Grupo Bavaria compra al periódico y yo salgo del periódico con una cantidad de gente que nos sacaron y nos arreglaron económicamente todos. Y pues fue ya como un corte. Empecé a trabajar en las páginas sociales. Llevo 17 años trabajando en moda y en la página social. Hasta que pues ya empezó pues la pandemia, ¿no? Y ya pues el trabajo cambió. Empecé a trabajar, empecé pues a disminuir mi trabajo, perdón, se fue disminuyendo el trabajo. Pero hasta ahí más o menos es como la historia de mi hoja de vida, ¿no? ¿En qué momento tú te diste cuenta? Yo soy de las primeras reporteras gráficas en Colombia. Yo soy pionera de pronto porque he podido cubrir momentos históricos de Colombia. ¿En qué momento lo sentiste y qué te da esa sensación cuando haces esa reflexión? Me vine a dar cuenta desde el momento en que entré al estadio, que eran como 15 hombres, y yo era la única mujer que estaba ahí por muchos años. Realmente yo cubrí fútbol 20 años y nunca entró otra mujer. Ahí fue que me di cuenta que era como pionera en esto. Bueno, Lili, hablemos de momentos jocosos. Hay una foto que es legendaria en un partido del Tino Asprilla que tú la tomaste. Hablemos un poquito de esa anécdota. A mí no me gusta hablar de esa foto, pero me toca porque realmente fue una foto tan famosa que... Esa foto, mira, a mí me mandaron, yo trabajaba independiente para una revista de deportes y me mandaron a cubrir un partido de Chile-Colombia. Entonces, pues yo me fui con mi cámara, llegué al estadio, los reporteros todos tenían unos lentes larguísimos y yo andaba con un lente pues como de 135. Era un lentecito que era pequeño, pero que era muy lindo para uno tomar retratos o tomar fútbol. En esa época también se podía. Y yo llegué y me hice en un lado del tiro de esquina y el partido era muy malo realmente. Y en ese momento pues el Tino Asprilla se vino por el ángulo donde yo estaba y yo tomé como 3 fotos. Entonces yo agaché la cara y yo dije, uy, esa foto está buena. Y bueno, ya como que me quedé tranquila, el segundo tiempo fue pésimo, todo el rollo, bueno. Llegué a la revista con el material porque eran rollos. En esa época, obviamente, y el periodista empezó a mirar y me decía, Mona, ¿por qué no vienes y miras lo que hay acá en esta foto? Y yo, ¿pero qué será? Y él me decía, no, es que esto es como una avena. Y yo, ¿una avena? No, mire bien. Y resulta, pues, que era lo que pasó. Se le salió, pues, todo el miembro masculino al señor Tino Asprilla. Y, pues... el director de la revista le dio como mucho miedo publicar la foto en portada y entonces lo que hizo fue publicarla en una página de las de adentro, de las interiores. Y me acuerdo que me pagó como 40.000 pesos, yo quedé más aburrida porque pues era una foto muy buena y una foto que iba a recorrer el mundo entero. Efectivamente la foto recorrió el mundo. Y después el señor el director me llamó y me dijo, Liliana, présteme la foto porque la necesitan en el gráfico de Argentina. Y yo, no, esa foto vale $500. ¿Cómo así que vale $500? Le dije, claro, vale $500. Me dijo 400, le dije, no, 500. Me dijo, bueno, está bien, le voy a pagar 400. Le dije, bueno, está bien, negociemos. Y entonces ya me pagó 400, ya quedé más tranquila. Pero realmente pues sí fue una foto casual. El reportero gráfico no percibe ese tipo de cosas y el ojo humano tampoco. Realmente cuando tú revelas es cuando tú te enteras y te das cuenta de lo que pasó. No es que el reportero gráfico estaba mirándole pues
partes íntimas al tino, ¿no? Ni más faltaba. Pero sí fue una foto que ha dado mucha lora y que pues me la han publicado en cantidad de sitios y pues que inevitablemente es de mi forma de, es parte, perdón, de mi vida, de mi trabajo gráfico y pues toca hablar de ella siempre, ¿no? De todas maneras, Jimmy. Yo quiero contarte que aquí en este programa siempre nosotros guardamos un espacio, Lili, para conocer un poco más de esas mujeres que fueron las primeras en ser valientes, en hacer la diferencia, así como lo has hecho tú. Y nosotros aquí las denominamos las heroínas de nuestra independencia. Y te voy a contar de la heroína de hoy. Ella es Justa Estepa. Y ella es heroína de la independencia porque hizo parte de esas valientes granadinas que participaron en una red de espionaje para ayudar al ejército independentista, pero al ser descubierta fue fusilada en el Casanare. Esto fue el 16 de enero de 1817. ¿Qué opinas de esta heroína de hoy, Lili? No, pues increíble, o sea, realmente digo yo que en la época en que ella hizo lo que hizo era una mujer muy valiente, con mucha berraquera, y lo digo pues con esa palabra, porque es que es pertenecido a una red de espionaje y después dar su vida por lo que hizo, es una mujer súper valiente, de admiración total. Absolutamente, absolutamente, Lili. Tú ya en la actualidad has pasado desde varias décadas, también has trascendido a pesar de la transformación tecnológica en el tema de la fotografía, si se puede decir así, pero tú eres tan talentosa que sigues vigente. Eres muy solicitada, sigues trabajando. Tú ahora estás más enfocada en el tema social, pero trabajas para los medios más importantes de nuestro país y eres por eso aplaudida y reconocida. Por toda esa experiencia y ese bagaje, ¿qué le podrías decir a las mujeres reporteras gráficas de la actualidad? ¿Cuál sería tu mejor consejo para ellas? Bueno, yo le quiero decir a las reporteras gráficas que sigan, que la luchen, que no se desmoralicen cuando algo no les sale bien. La profesión no es perfecta, nosotros tampoco somos perfectos, pero sí, si uno quiere algo, uno tiene que lucharlo, entonces tiene que guerrear, y tiene que estudiar, y tiene que observar. Entonces les mando pues un mensaje lindo de que sigan para adelante siempre, con ganas y con fundamentación. Estudien y no crean que porque el hombre tiene fuerza, nosotras no, nosotras también tenemos fuerzas para cargar nuestros equipos. Yo los cargué hasta el día de hoy y yo ya soy una persona grande, mayor, adulta, y todavía sigo cargando equipos. Entonces no se dejen meter pues el video de que porque es fuerza y que los hombres no sé qué. No, nosotras somos capaces de tener la misma fuerza que los hombres. Y podemos hacer las mismas cosas si uno quiere. No se trata aquí de feminismo ni nada, pero sí realmente de lucharla. Les aconsejo pues que sigan para adelante y con ganas, con fortaleza. Eso es todo. Lili, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muy merecida para ti este homenaje por tantos años de carrera, por todo tu talento, porque se lo has entregado finalmente a nuestro país. Gracias por acompañarnos en 200 años de Mujeres Pioneras. Pues yo estoy mucho más agradecida que ustedes, realmente, Jime y Claudia, la productora del programa, una persona maravillosa que ha tenido mucha paciencia conmigo. Les agradezco al programa, a la vicepresidencia, al canal y pues nada, ojalá que esta entrevista salga así de bonita como fue. Muchísimas gracias, de verdad. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias también a nuestros televidentes de Canal Institucional, a todos los que escuchan estas historias en formato podcast y a los que nos ven en el Facebook de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Mi nombre es Jimena Cortés y esto es 200 años de Mujeres Pioneras. Nos vemos la próxima semana con otra gran invitada. Buenas noches.